Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Son numerosas las enfermedades que incluyen al dolor como uno de sus síntomas, pero en algunos casos ese dolor puede ser lo más importante. Esta tarde conversaremos sobre el cólico nefrítico. Acompáñenos. Todo un placer tener nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de Medicina Interna del Policlínico Universitario Romárico Oro de nuestra ciudad. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Buenas tardes, Yariuska, y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Doctor, para comenzar, me parece importante saber qué es un cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un cuadro agudo, doloroso, intenso e intermitente, que se produce a consecuencia del impacto irritante de un material sólido, casi siempre un cálculo, en las vías excretoras urinarias. A raíz de eso ocurre el cólico nefrítico. Es más frecuente en el sexo masculino después de los 20 años y se considera que alrededor del 5% de la población mundial ha sufrido un cólico nefrítico en algún momento de su vida. Según los clásicos de la medicina, por su intensidad, el dolor del cólico nefrítico es uno de los más intensos que puede padecer una persona, o sea que no es cualquier cosa. Doctor, de manera concreta, ¿por qué se produce un cólico nefrítico? En un 90% de los casos, Yariuska, el cólico nefrítico se desencadena con el impacto de un cálculo renal sobre las vías excretoras urinarias, fundamentalmente sobre los uréteres. Este impacto de estos cálculos, que generalmente son de uratos y de oxalatos, es lo que genera la respuesta de defensa del uréter ante el impacto de esta sustancia sólida que está ocluyendo la vía urinaria. Aunque no tiene que ocurrir una obstrucción total del uréter para que se produzca un cólico nefrítico, en las obstrucciones totales es que el dolor es más intenso, aunque también de menos duración. Es bueno saber que el uréter, que se ve afectado por el impacto del cálculo, se contrae y se dilata de manera alternante para defenderse de esta agresión, y eso es lo que marca la pauta del cólico nefrítico. O sea, es un dolor que va y viene, pero que es muy intenso y el paciente no logra tener calma, no logra tener consuelo, aunque se mantenga en reposo. ¿Cuáles son las características de un cólico de este tipo, doctor? En general, todos los cuadros de cólico tienen la característica de ser intermitentes, intensos y recurrentes. Y otro detalle es que no se alivian con el reposo. Hay varios tipos de cólicos o de cuadros donde el cólico es lo que predomina. Los cólicos intestinales, el cólico hepático, cólico biliar y por supuesto el que estamos tratando hoy, que es el cólico nefrítico. La primera vez que ocurre un cólico nefrítico aparece de manera súbita, sin antecedentes, sin haber padecido la persona incluso nunca de este cuadro, y se establece de una manera inesperada. Es un dolor intenso, recurrente, que aparece generalmente en la zona de la espalda, se va irradiando hacia la pelvis y de ahí hacia los genitales y muchas veces incluso a uno de los dos miembros inferiores, hacia el muslo de uno u otro lado en dependencia de cuál sea el uréter que esté afectado. Son características propias de este tipo de cólico. Cuando los episodios de cólicos nefríticos son intensos, muchas veces se acompañan de ansiedad, de náuseas, de vómitos y de taquicardia, como especies de síntomas que acompañan a este tipo de eventos en las personas susceptibles. ¿Se pueden confundir los síntomas, doctor, de un cólico nefrítico con otros procesos dolorosos? En realidad, el diagnóstico diferencial del cólico nefrítico es altamente importante en la medicina de urgencia, porque puede confundirse con algunas otras entidades en las cuales puede haber incluso peligro para la vida. Entre las afecciones que deben distinguirse de un cólico nefrítico está la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, las úlceras perforadas, las pancreatitis, la ruptura incluso de un aneurisma aortoabdominal. O sea, hay varias entidades muy peligrosas que pueden debutar o que pueden manifestarse
de forma similar al cólico nefrítico. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de este padecimiento, doctor? Cuando el paciente tiene antecedentes de haber presentado cólicos nefríticos en otras ocasiones, el diagnóstico es mucho más fácil, porque nos recuerda el cuadro los eventos anteriores. Pero a veces el paciente lo tiene por primera vez y aquí hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de interpretar los síntomas y diagnosticar el cólico nefrítico. Muchas veces se necesitan algunos estudios complementarios, como por ejemplo el ultrasonido, los urogramas descendentes, el parcial de orina, la cituria, que contribuyen a hacer el diagnóstico exacto de que el cuadro se corresponde con un cólico nefrítico. Doctor, una vez diagnosticado el cólico nefrítico, ¿cuál sería la conducta médica a seguir? Como en casi todas las urgencias médicas, en el cólico nefrítico, el tratamiento debe implementarse en una unidad de salud. O sea, no es una entidad que pueda tratarse fuera de un cuerpo de guardia, fuera de un hospital, porque no es posible. El primer objetivo frente a estos casos es aliviar el dolor. Y para aliviar el dolor se usan dos tipos de medicamentos fundamentales. En primer lugar, los relajantes de músculo liso y en segundo lugar, los analgésicos. Estos medicamentos son cruciales para el tratamiento de urgencia del cólico nefrítico, ya sea por vía intramuscular, por vía endovenosa o en forma de infusiones o suero, como le conocen los demás. En ocasiones es útil el empleo de sedantes, de medicamentos para controlar los vómitos, porque es una de las complicaciones de estos cuadros. O sea, los vómitos pueden hasta deshidratar al paciente en caso que sean numerosos. Hay casos de cólicos nefríticos muy intensos que a veces requieren la extracción quirúrgica del cálculo. O sea, que deben ser llevados a un salón para extraer del uréter el cálculo causante del episodio. Y finalmente también hay métodos no invasivos por el cual se puede destruir desde afuera algunos cálculos y lograr la mejoría de estos pacientes y la eliminación de los cólicos nefríticos posteriores a través de un procedimiento que se llama litotricia extracorpórea, que contribuye por ondas de ultrasonido a destruir esos cálculos. ¿Pudieran prevenirse de alguna manera, doctor, los cólicos nefríticos? Bueno, interesante pregunta, Lariusca. Sabemos que el 90% de los cólicos nefríticos se producen a expensas de los cálculos renales, que migran del riñón y al salir por la vía excretora impactan el uréter. O sea, que la profilaxis de este evento se dirige a evitar aquellas situaciones en las que se forman con más frecuencia los cálculos renales. Vamos a ver en pantalla cuáles son las circunstancias que favorecen la formación de los cálculos y que predisponen a la aparición de los cólicos nefríticos. Factores que favorecen la incidencia del cólico nefrítico y deben evitarse. Consumo frecuente de leche y sus derivados. El consumo frecuente de alimentos de origen animal ricos en ácido úrico. El empleo de algunos vegetales ricos en ácido oxálico, como las espinacas, el té, los tomates, entre otros. El consumo frecuente de alimentos endulzados, salados y bebidas alcohólicas. Y finalmente, la ingestión de poca agua al día, que genera una deshidratación relativa y favorece la formación de los cálculos. Doctor, como siempre, hemos aprendido cosas nuevas y útiles para cuidar nuestra salud. Le damos las gracias. Un placer. A ustedes, mis amigos, les invito a un nuevo encuentro que será dentro de 7 días para juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.